Estudio, esos son de estudio. Ok. Vamos a arrancar con la unión con unidad y voy a leer lo que ustedes ya leyeron para la gente de internet que nos lo pidieron. Pues afirmamos que la unidad visible de la iglesia en la verdad es el propósito de Dios. La evangelización también nos invita a la unidad, puesto que la unidad fortalece nuestro testimonio. Así como nuestra falta de unidad menoscaba nuestro evangelio de reconciliación. Reconocemos, sin embargo, que la unidad organizacional puede tomar muchas formas y no necesariamente sirve a la causa de la evangelización. No obstante, los que compartimos la misma fe bíblica debemos estar estrechamente unidos en comunión, trabajo y testimonio. Buenas palabras. Confesamos que nuestro testimonio ha estado a veces marcado por un individualismo pecaminoso y una duplicación innecesaria. Nos comprometemos a buscar una unidad más profunda en la verdad, la adoración, la santidad y la misión. Urge el desarrollo de una cooperación regional, funcional y para el avance de la misión de la Iglesia, el planteamiento estratégico, el ánimo mutuo y el compartir de recursos y experiencia. Quiero arrancar desde la persona que nos enseña a estar unidos. Uno de los deseos más profundos de nuestro Señor, lo que está metido en el corazón, profundamente en el corazón de Dios, una de las oraciones más apasionadas que nuestro Señor Jesucristo jamás hiciera, la oración más larga que nuestro Señor Jesús hizo, está escrita en Juan 17. Usted lo recuerda allí donde está el Señor Jesucristo antes de morir en la cruz y claro, antes por lo tanto de regresar al cielo. Iba a ir a la cruz, no se había ido, era antes de regresar al cielo. Está el Señor en Juan 17 y habla con su Padre Celestial. ¿De qué habla? Habla alrededor de 26 versículos donde nosotros encontramos una oración maravillosa, profunda, que merece toda la atención detallada. Note que el que hace la oración es Jesús. Jesús está orando y ¿qué está diciendo en esa oración? Dice, es tan profunda porque debe mirarse quizá frase por frase y guardarla en nuestro corazón. Nuestro Señor dice muchas cosas, pero la esencia de esa oración, lo que brota de su corazón, es que usted y yo y todos los cristianos verdaderos, los renacidos en el Señor, que aman a Jesucristo, que aman la verdad, seamos una sola cosa. Y esta serie, este estudio de hoy es Seamos uno. De eso se trata. Todo ese capítulo, esa gran oración del Señor es que seamos uno. Note la relevancia del tema que vamos a estudiar hoy. Hoy voy a dar un espacio, si usted quiere hacer algún tipo de pregunta, debido a que el tema de hoy es un tema un poquito vasto. Si usted quisiera compartir algún tipo de pregunta, hoy podríamos tener un tiempo de pronto de respuesta, dependiendo del tiempo también cómo evolucionemos. Juan 17, del 21 al 23 dice, y ahí está en la pantalla, dale. Juan 17 dice, para que todos sean uno. Note cómo arranca, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Nota los detalles de lo profundo de cada coma, hasta donde va cada signo de puntuación, lo que quiere estar diciendo el Señor, que el mundo debe creer porque somos uno, como ellos dos son uno, ¿sí? Hasta ahí vamos. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno. Note que el Señor toma una acción y es darnos su gloria para que seamos uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección ¿en qué? En la unidad. Note la relevancia de lo que está diciendo el Señor, en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Note que el mundo nos va a creer si somos uno. Si somos uno en nuestro matrimonio, el mundo le va a creer a su matrimonio si usted es uno con su esposa. No estoy hablando solamente de la parte eclesial. El mundo le va a creer si usted es uno con su hijo, con su hija. El mundo le va a creer si usted es uno con la empresa que trabaja. Si usted está trabajando con una empresa,
Usted debe ser uno con esa empresa. Ve la manera como el Señor está contando, no está diciendo algo eclesial, está dando un parámetro de vida. Y eso, por eso tiene tanta relevancia la unidad. Dice también en Juan 13, 34 y 35, ese no está ahí, dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos. ¿Qué pasa? Si se aman los unos a los otros. Note que él da como un fruto de ese árbol. Dice, este árbol es el árbol del amor, y en este árbol debemos entender que la rama más importante se llama unidad en el criterio. Ahí está la manera como lo está diciendo. Los discípulos se les iba a creer porque se amaban los unos a los otros. Y es que sin duda no amar mata. Cuando no amamos, matamos. Debemos amar a la iglesia, a los hermanos, a la empresa, a la iglesia, a los hermanos, a todos. Él se mata cuando no se ama, cuando se pierde el gozo, cuando se pierde la vida victoriosa. Muchos pierden el sentido de la utilidad cuando no son amados, cuando no se está en unidad. Se cansan, ¿no? Eso cansa, la desunidad fatiga. Este párrafo tiene mucho contenido y lo vamos a analizar. El párrafo de lo que leímos acerca de la unidad es algo que vamos a analizar en 4 partes. Vamos a estudiar 4 partes. Vamos a esta primera parte, la 1, que es, ahí para que lo completen, unión y unidad. Note que el tema que estamos estudiando es unión con unidad, ¿sí? Son palabras totalmente diferentes y ahorita las voy a explicar, obviamente, porque de eso se trata esta clase. Unión y unidad. Vamos a mirar. Recordemos que hoy hablaremos de un principio bíblico inmutable, porque radica en Jesús y en Dios. Dios es uno con el Padre, Jesús es uno con el Padre y uno con el Espíritu. Entonces vamos a hablar algo que es una característica profunda del mismo Dios, por eso es tan vasto. Es algo infalible y se pueden aplicar en todo tiempo estos conceptos, tanto de unión como en unidad. Hoy hablaremos del principio de unión con unidad, que se refiere a la naturaleza de Dios, que es indivisible. Dios no se divide porque ellos 3 son uno y no hay división en ellos. Dios es 3 personas que viven en una unidad perfecta. Este principio posee un orden en el que primero debemos tener unidad interna y luego unión externa. Cuidado ahí con esos 2 términos, la unidad interna y la unión externa, que es muy relevante. ¿Por qué necesitamos tener una unión interna? Esto es porque no podemos buscar tener unión con otros cuando en nuestro interior hay desorden entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Como cristianos debemos buscar caminar en una vida interna con nuestras acciones, palabras y pensamientos. Esto nos lleva a la integridad. Hay una relación entre la unidad y la integridad, que es de lo que hablaremos. Y aquí quiero tocar un ejemplo para que me entiendan este contenido tan vasto. Y fue el ejemplo que alguna vez nos dio el pastor, o que lo vamos a trabajar con Juanito. Juanito, están todos sentados. Aquí está Juanito, y Juanito dice: yo no me quiero sentar. Entonces la profe Andreita le dice: siéntate, Juanito. Entonces Juanito dice: no, yo no me quiero sentar. Pero Juanito, todos están sentados y es el momento de estar sentados. No, yo no me quiero sentar. Entonces Andrea dice: pues si no te sientas, te dejo sin descanso. Entonces Juanito se sienta y le dice: yo estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Esa es la diferencia entre unión y unidad. ¿Me entienden? La unidad es que Juanito, que está sentado, crea en su interior que no debe estar parado. ¿Me entienden? Y la unión es que esté sentado con todos.
¿Sí me hago entender? La unidad tiene que ver con el concepto interior, con el concepto interior, lo que yo pienso adentro. Y la unión tiene que ver con la forma como me comporto con los demás, cuando ya estoy aquí en un grupo general. Entonces, Juanito, aunque estaba sentado, no estaba en unidad, estaba en unión. ¿Se da cuenta? Y es que las personas en un hogar pueden estar en unión y no en unidad. Usted puede estar conviviendo día a día con su esposo y hace mucho rato haber cerrado su corazón a la unidad. Usted está en unión porque usted tiene que llevar la vida, porque usted tiene que caminar, ya están los niños, tengo una responsabilidad, yo puedo vivir así toda la vida hasta que me muera, en unión, pero no en unidad. La unidad tiene que ver con la situación interior de mi corazón. Yo puedo renunciar a mi hijo, yo puedo renunciar a mi hija, yo puedo estar trabajando en una empresa y estar amargado y vivir amargado con lo que estoy haciendo, porque yo no me uno a la empresa, no estoy en unidad con la empresa, estoy en unión con mis compañeros haciendo una labor por la que me pagan y me toca vivir, pero no estoy en eso. Yo puedo estar en un equipo de fútbol donde lo que pasa es con los jugadores, ¿no? Yo estoy jugando, pero adentro no estoy siendo parte del equipo. Juego porque me pagan por eso. Y estoy ahí en unión, porque tenemos que jugar, salir a la cancha y hacerlo. Diferente es cuando un equipo está, perdón por los del América, como dijeron anoche los de Millonarios. Dijeron anoche los de Millonarios salieron en unidad, porque querían ganarle al América. Y salieron con berraquera, con ganas, todo. Y Tina a los 8 minutos le metieron el primer gol. Entonces, la situación es en el corazón que hay. Usted puede estar viniendo a una comunidad como esta, y usted puede estar aquí inclusive, pero no estar en unidad con la iglesia. ¿Sí me entiende? Usted puede estar aquí, hacer cosas, pero no estar bajo el criterio de la unidad. ¿Me hago entender hasta ahí este primer punto de unión y unidad? Ok. Vamos a continuar entonces. Usamos mal el principio de unidad y unión, somos así. Hacemos lo que los demás hacen, pero internamente no estoy de acuerdo, eso rompe la unidad. Cuando usted no está allá adentro, conectado con los grupos de casa, cuando usted no está conectado con la visión de la iglesia, cuando no hace el devocional, cuando no se lee el versículo, cuando no está tratando de crecer en la vida, madurar en lo que la iglesia está queriendo dirigir, usted está en unión pero no está en unidad. ¿Entiende? Porque usted no ha entendido el espíritu de las cosas. Usted no ha entendido la dimensión de lo que estamos buscando. Usted está en unión pero no en unidad. Y eso rompe la unidad de los demás, porque usted no cumple lo que debe hacer. ¿Entiende? En un mismo espíritu, sintiendo una misma cosa, todos debemos caminar. Y eso es una situación no fácil, sobre todo cuando se maneja en la iglesia. La unidad, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, nos dice que es algo imposible de dividirse o de separarse, algo íntegro y completo. La unidad es la fuerza interna que mueve a la unión externa. Eso está ahí en el PowerPoint. Y la unión es el hecho de juntar dos o más cosas en una sola cosa. Es lo que podemos ver en el área externa de las relaciones familiares, del trabajo, de la pareja, de la amistad, de la iglesia, en fin, como esto es algo que es profundo de la esencia de Dios, es algo que se aplica a cualquier ambiente, a cualquier ambiente. Esas características, ¿cómo es que se dice eso? Las características de Dios que son completas se aplican a cualquier tipo de ambiente. Y es que usted en cualquier tipo de ambiente puede estar en unión y no en unidad. Muchas veces podemos caer en el error de querer vivir solo en ese extremo y estar alrededor de estar buscando uniones de grupo, pero no unidad de espíritu. Creando actividades para estar juntos, promoviendo situaciones que muestren que no estamos separados, pero adentro del corazón usted está separado, no está en unidad.
Una de las cualidades más importantes que el cristiano debe desarrollar es la integridad. Hablamos de integridad y pensamos en una persona recta, responsable y sin fallos, pero la integridad es mucho más. La palabra integridad proviene de la raíz entero, intacto, sin tacha y sin defecto. Ser íntegro debería de ser una manera diaria de vivir. En ningún momento podríamos estar tranquilos con una vida doble, donde nuestras acciones no reflejan lo que hay en nuestros pensamientos y viceversa. No. Si yo le digo a Juliet que yo voy a llegar a las 9, pero yo llego a las 10, ¿qué estoy mostrando? Que yo no tengo unidad. No, pero ¿por qué? No, porque es que yo demuestro mi unidad, mis principios alrededor de cómo yo actúo, ¿sí? No se trata de ser unido allá en una nube. Se trata de que sus acciones muestren lo que usted está diciendo que va a hacer. Entonces usted no solamente puede llegar a no ser íntegro, sino que además de eso, allá en el fondo usted no está en unidad. Es un ejemplo, solamente es una idea como para que me entiendan. La integridad no depende de circunstancias. Vivir una vida íntegra no está basado en la conveniencia de las circunstancias, sino que se mantendrá aún a pesar de la adversidad. Cuando queremos ser íntegros en nuestro interior y caminar en unidad con nuestras acciones, podremos encontrar un momento de conflicto sin duda. Si las circunstancias se toman en contra de pero vivir en integridad es mantener el corazón decidido a hacer lo correcto. Pidamos al Señor que nos enseñe a caminar en unidad y que se demuestre eso en nuestra integridad. ¿Me hago entender? Que usted crea ya en su interior que usted está en unidad, pero además de eso que sus actos muestren su integridad. Y es que lo que usted dice, eso hace. Si usted no lo está haciendo, ni está siendo íntegro ni está unido. Lamentablemente tenemos muchas situaciones alrededor de esto. Entonces Dios en su sabiduría dejó el principio de la unión con unidad. Ambas deben estar entrelazadas entre sí para poder lograr grandes metas y propósitos. Si usted no está en unidad, no vamos a lograr las cosas, porque simplemente usted no ha entendido que está en división. Hay un término que dice divide y vencerás, y es una afirmación fuerte pero cierta. Si lo aplicamos en la palabra dice en Mateo 12:25, dice: conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Como vemos, el principio de unión con unidad establece un equilibrio entre la unidad interna y la unión externa. En la palabra de Dios aparece este principio en Mateo 12, 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los somos de los otros. Ya para ir terminando este punto, dice: los verdaderos cristianos somos una sola cosa, como decía su pastor Jairo, o chicha o limonada, pero no en la mitad. Una sola cosa. De las cosas que más fracturan un matrimonio, una familia, una iglesia, un entorno, una labor, es el doble ánimo. La Biblia dice que en el doble ánimo no se puede confiar. Si usted sea cristiano, sea cristiano. Si usted sea mundano, sea mundano, pero no en la mitad. Eso daña a la iglesia, a la familia, a sus entornos, todo. O chicha o limonada. Hay que ser uno, blanco o negro, gris no. Los verdaderos cristianos somos una sola cosa. Una cosa que a mí me agrada mucho es que en América Latina los verdaderos cristianos nos tratamos como hermanos. Acá nosotros nos abrazamos. En otras partes del mundo no. Acá se tratan con hermandad. Si usted llega a la casa, le gastan café y buscan atenderlo, y en la sala, y le dan arrocito con huevo y todo. Es una situación familiar, eso es bonito. Hay muchas partes del mundo donde no lo dejan entrar a la casa si usted llega a hacer visita. Nos queremos como hermanos, nos abrazamos como hermanos. Cuando llega el momento de la vigilación, nos unimos como hermanos, como
dentro de 8 días que tenemos brigada, siempre habrá un residuo de personas extremistas que no se quieren unir a la mayoría del cuerpo, pero en esencia, gracias a Dios, América Latina, la unidad del cuerpo es muy funcional. Y eso que nos quejamos de la situación acá, y ojalá que se mantenga así. La evangelización nos invita a la unidad. No hay como una intención de unir el cuerpo de Cristo como una sola cosa. No hay cosa más hermosa, lo más hermoso y alegre es cuando la iglesia está unida. Y eso no me estoy refiriendo solamente a una sede. Y lo más deprimente y triste es cuando el cuerpo de Cristo rehúsa unirse. Esto es unidad de cuerpo de Cristo. Vamos al segundo punto. La iglesia debe cuidarse de la institucionalidad o el desarrollo organizacional. Uy, no, eso no suena bien. Parte de la situación de la institucionalidad es lo que, y quise traer un comparativo para que usted me pueda entender, ¿sí? O sea, voy a hacer un comparativo para que usted me pueda entender. Y voy a utilizar la Iglesia Católica. ¿Está bien? Para que usted me pueda entender. La Iglesia Católica es institucional. Y voy a tratar de explicarlo alrededor de la incoherencia horizontal y la incoherencia vertical, que son los dos ambientes del por qué no debemos ser institucionales. Dice, aquí hay una situación y es la imagen versus la realidad en la incoherencia horizontal. Y es la necesidad, por ejemplo, para hacerle cercano este margen de conceptos, es que nosotros, la Iglesia Cristiana Protestante, no tenemos papa. Nosotros no tenemos papa. La Iglesia Cristiana no tiene papa. ¿Su cabeza es quién? Cristo. Nosotros no tenemos una imagen, sea en una estatua o en una persona que represente nuestra cabeza, sino Cristo. Note, nosotros vivimos por fe, estamos aprendiendo eso. Y ellos están, en la Iglesia Católica coloca una persona para que la gente sienta que está cercano a Cristo, ¿me entiende? No tiene que ver con la forma como usted desarrolla su fe, sino que colocan a alguien o algo para que usted se le haga palpable, para que usted lo pueda tocar. Note que eso es incoherente, ¿me entiende? Por eso el Señor lo primero que dice es: no hagan imágenes, que su relación sea usted conmigo, sin intermediarios. El único que debe usted desarrollar su relación, como en el caso del Papa, es con Cristo. Cristo es nuestra cabeza, por eso es incoherente horizontalmente. Nosotros vivimos una sola cosa. Nosotros somos, como ya lo he dicho, nosotros tenemos un Padre y todos somos iguales. La iglesia es lineal, no es de estratos, no se institucionalizan. Nosotros reconocemos lugares de servicio, reconocemos ministros, pero en la mirada del Señor todos somos iguales, desarrollamos diferentes labores, de acuerdo al llamado, de acuerdo al reconocimiento que se da, pero de acuerdo a eso todos tenemos el mismo valor, no hay un valor superior. Todos somos iguales, inclusive Cristo dice: yo soy coheredero, somos horizontales, con mis hermanos. Ya no los llamo más mis esclavos, ahora van a ser mis amigos, mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano. ¿Notan? Él nos coloca coherederos iguales junto a Él. Lo adoramos por lo que reconocemos de Él, pero ante el Señor está el Padre y después nosotros. Somos una sola familia, iguales, no se estratifica, no se hace eso, todos somos iguales. La iglesia no se divide por dinero o no, por oportunidades o no, por grados de sapiencia o no. La iglesia es para todo el mundo, somos iguales. En la iglesia somos todos iguales. La institucionalidad es algo incoherente. ¿Por qué? Porque se hacen imágenes que hagan cercano a la persona de Dios versus la realidad que necesita una presencia humana, un dibujo, una escultura o cualquier tipo de presencia para que la persona sienta que sí está cerca de Dios. Eso está mal, es incoherente. Dejando al lado la prioridad del crecimiento de la fe personal y la búsqueda de Dios individual. Se busca hacer imágenes, se busca hacer algún tipo de imagen o escultura para representar a Cristo.
El líder, nosotros en la iglesia cristiana no tenemos papa y no tenemos un líder visible, sino invisible, Cristo. No hay estructuras organizacionales, porque se han dado muchas discusiones sobre esto alrededor de las denominaciones y movimientos, que bajo algo que se llamó la incoherencia se metieron algunos obligados por gobiernos, obligados por la organización gubernamental a desarrollar organizaciones, pero no era en el principio no era así. Otras causas son la hipertrofia de los mandos medios, la situación de por qué tenemos una situación incoherente dentro de la Iglesia Católica, la comunicación deficiente, la ambición, la codicia, la corrupción, abusos, privilegios, secretismo, intrigas, soberbia, servilismo, se derivan de todos esos objetivos de la institucionalidad de una iglesia como es la católica. La posmodernidad, el individualismo, la fragilidad, el subjetivismo, la miopía, el secularismo, el cientifismo, el consumismo, el hedonismo, son cosas que han caracterizado las organizaciones las iglesias que se desarrollan institucionalmente. Es una situación donde se quita al Señor en la relación, eso que sin ver, si me hago entender alrededor de eso, sin ver yo puedo seguir a Cristo por hacer situaciones de instituciones que me ayuden a mí a seguir al Señor. Si me hago entender un poquito con esto. La organizacionalidad. ¿Por qué desconfiar de la organizacionalidad? La organizacionalidad, y quiero hacer una aclaración aquí, tiene que ver mucho con el sentido empresarial de la iglesia. Hay que tener mucho cuidado con eso, con el sentido empresarial, de convertir a la iglesia en una empresa. Y quiero aclarar algo alrededor de este punto de la organizacionalidad y la institucionalidad. Nosotros nos reunimos alrededor de conferencias, o sea, la iglesia TDF 72 es parte de SEDECOL. ¿Sí? SEDECOL es la Conferencia Evangélica de Colombia, en la cual nosotros somos miembros en fraternidad de una conferencia, donde se reúnen pastores en fraternidad y eligen una persona responsable de liderar ese grupo, pero no estamos buscando un papa, ni estamos buscando una persona que represente, digamos, que sea nuestro papa colombiano. No estamos buscando, nos unimos en fraternidad. Nos unimos en fraternidad con Misincol, nos unimos en fraternidad con ANME, que es la conferencia bogotana, pero es en fraternidad. Nos reunimos en amigos para fraternizar como hermanos. Cuando yo voy a los congresos mundiales no se nombra un papa, se reúne en fraternidad para buscar ayudarnos entre todos a la evangelización mundial. Como lo vieron hace unos días, era la prioridad. ¿Me entienden? El sentido es la fraternidad, no la institucionalidad. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí claros con esos términos? Perdón si soy redundante, para que se entienda bien. La organizacionalidad tiene que ver mucho con el sentido empresarial, y esto es peligroso. ¿Por qué? El mensaje de Cristo, su praxis, su palabra, resulta imposible de comprender si no es en el ambiente de la sencillez, el desprendimiento y la confianza en Dios, que se caracteriza sobre todo con los humildes y los pobres. Noten, eso solo basta para que miremos con distancia y precaución todo lo que pasa a veces en la iglesia con los poderes, las riquezas o los intereses de este mundo. La historia de la misma iglesia muestra que cuando abundamos en poderes, riquezas o intereses en el mundo, regularmente la iglesia tiende a desviarse. Tener mucho cuidado con esto. Sin embargo, la conciencia de la pobreza como elemento constitutivo de la acogida y la predicación del evangelio debe ser cuidadosamente separado de la multitud de manipulaciones ideológicas, sobre todo aquellas que entienden pobreza por algo económico y que por lo tanto anuncian una salvación en términos únicamente materiales o si acaso sociales o culturales. Hay que tener mucho cuidado. Los mensajes que solo son disparos de plata, los mensajes que todo lo quieren llevar el evangelio a ser todo cultural,
todo tenemos que hacerlo como lo hace la cultura. Entonces, todo tiene que hacerse como lo está haciendo la cultura para poder llegar. Hay que tener cuidado con eso. Con los evangelios muy sociales. ¿Me acuerdan la vez pasada que hablamos un poquito sobre el mandato cultural y el mandato evangelístico? No se pueden quitar. Hay gente que tiene demasiados énfasis en mandato cultural, haciéndose social a un grupo de personas que escuchan y les interesa eso. Hay que tener cuidado con ustedes lo saben, con los ministerios que solo son disparos de plata. Cuídense con eso. Únicamente en esto. Una mirada al Evangelio muestra que Cristo quiere acercarse a sanar muchas otras miserias y que la primera de ellas es siempre el pecado. Además, no es pecado ser primero si se trata de ser el primero en el servicio. Usted puede corra a servir. Además, no es pecado ser primero si se trata de ser el primero en el servicio, lo cual muestra el potencial de la bondad de su corazón y la autoridad que usted ha aprendido a recibir. Ojalá podamos tener eso en Embelleciendo la Casa los sábados. Que las personas corren a servir. No lo estamos teniendo. Aunque siempre el cauce del río debe ser firme y organizado, porque la iglesia debe ser firme y organizada, porque un río siempre lleva un cauce, pues cuando no tiene se llama inundación, ¿verdad? Cuando el río se sale, se desborda, gracias, se produce una inundación. La iglesia siempre, el río del Señor debe ir por un cauce organizado, sin duda alguna. Una expresión del fruto que ya ha dado la obra del Espíritu Santo en la comunidad y al mismo tiempo lleve un cauce abierto a nuevas obras, inspiraciones y perspectivas, sin duda alguna. El río corre y el cauce es firme, se necesitan mutuamente, aunque siempre está claro que el cauce está en función del río. Y esto lo hago así. La iglesia tiene que ir organizada, sin duda. La iglesia tiene que saber a dónde llegar, cómo llegar, hasta dónde llegar, tiene que saber, tiene que encauzarse, pero el cauce no se acondiciona a las situaciones que nos dan el entorno, sino a lo que el Espíritu guía. El cauce se ajusta a lo que dice el río. ¿Entienden? ¿Hasta ahí? Más o menos. Se da una advertencia que nos cuidemos de esta unidad organizacional y yo quiero afirmar esta advertencia. Cuidado con pretender organizar todo el tiempo el pueblo de Dios en una maquinaria institucional. Puede ser peligroso. Esto no es una empresa, es un cuerpo. Siempre debe haber unidad, claro. Pero esto quiere decir que debemos organizarnos de una manera cuidadosa, sin llegar a cambiar nuestros principios. Tercero, ¿hay alguna duda sobre este punto? ¿Sobre la institucionalidad o la organizacionalidad? ¿No? ¿Todo bien? Sigamos. Se urge a buscar la comunión los unos con los otros. Los que compartimos la misma fe bíblica debemos estar estrechamente unidos en comunión, trabajo y testimonio. Note, hay algunos que quieren solamente la comunión, solo quieren el cafecito, pero no quieren el trabajo y el testimonio. Note la relevancia de esos términos. Yo quiero estar con todos mis hermanos porque a mí me gusta estar y en familia y chévere, pero no quiero trabajar. Note que ahí no puede haber unidad. Debe haber unidad en comunión, en trabajo y en el testimonio. Yo quiero trabajar, pastor, y yo estoy unido a usted. Mire, yo le creo, pastor, me echo todos los devocionales de la semana, pero que me vaya a casar, no, pastor, yo todavía no me caso porque es el testimonio. ¿Sí me entiende? Yo, pastor, no voy a dejar de fumar, pastor, porque estoy creciendo, y eso, usted debe crecer en comunión, en trabajo y en testimonio, para que su unidad sea firme. Debe crecer en eso. Debemos crecer en esos tres ambientes. Mis amigos, debemos buscar estar estrechamente unidos en comunión, trabajo y testimonio, porque es el deseo del Señor Jesús. Y los que compartimos la fe bíblica de la palabra de Dios debemos no tan solo aceptar la unidad como una teoría
teológica, sino buscarla en forma íntima en nuestra ciudad, en nuestra comunidad. Y aunque algún hermano nos rechace, nuestro deber como hombres y mujeres que amamos a Cristo, que amamos nuestro continente, que amamos nuestros hermanos redimidos por la sangre de Cristo, es buscar la comunión del compañerismo, el orar los unos por los otros, el sobrellevar las cargas de los necesitados, porque somos miembros de un solo cuerpo. Y en lo que creemos debemos comprometernos, siempre bajo la intención interior de la unidad. Comprométase usted también a satisfacer el corazón de Dios y comprométase a buscar una unidad en que la verdad, en la verdad, en la adoración, en la santidad y en la misión es algo claro. Y por último, planes. Planes. Y eso tiene que ver con el sentido de la cooperación. La iglesia crece en unidad cuando coopera. Debemos cooperar, tener planes juntos. Debemos cooperar no solamente con nosotros, sino con la región. La iglesia debe unirse a trabajos conjuntos de la región. Ahorita vienen unos eventos grandes. Viene el evento de las misiones de Comibán, que es mundial, que va a ser aquí. Viene el evento creo que van a unir muchas cosas aquí. Creo que tú también estás en eso, ¿verdad, pastor? Lo de Luis Palau. En lo de Luis Palau viene la unión donde nos unimos para compartir con eventos de la región. La unidad, debemos tratar de estar unidos en la misión de proclamar el nombre de Jesús, no solamente con nosotros. Fue, por ejemplo, algo que buscamos el año pasado con el evento de Navidad. Y fue unirnos con otra iglesia de nuestra misma ciudad, cercana, familiar, que era el TDF del Norte. Entonces, eso debemos procurar. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? No, oremos.